poco para que se cumpla un año del conflicto ruso-ucraniano que ha puesto en vilo al mundo. Lo cierto es que Occidente ha continuado enviando armas y componentes militares a Ucrania bajo la propia petición del gobierno de Kiev. Precisamente ante esto, el presidente Vladimir Putin criticó y calificó una vez más como destructivas las políticas de Ucrania y este creciente aumento de las entregas de armas occidentales a su gobierno. Unos 40.000 millones de dólares en armamento, para ser más específicos, y hay anuncios de mucho más. ¿Se vislumbra un final cercano o no del panorama bélico? Ya lo vamos a analizar. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Rusia vuelve a criticar la ayuda militar de Occidente a Ucrania. Durante una conversación telefónica con su par turco, el presidente ruso denunció que el gobierno ucraniano ha intensificado sus hostilidades con el apoyo de armas occidentales. Vladimir Putin llamó la atención sobre la política destructiva del régimen de Kiev, que apuesta por la intensificación de las hostilidades con el apoyo de patrocinadores occidentales que aumentan los suministros de armas y equipos de combate a Ucrania. La política hipócrita de Kiev queda ilustrada por su negativa a aceptar una propuesta de alto el fuego durante la Navidad ortodoxa. En la misma línea, el portavoz del Kremlin aseguró que la llegada de equipos más avanzados solo sirve para alargar el conflicto en Ucrania. Здесь мы не скрываем нашего отношения. Собственно, Великобритания, другие европейские страны, Польша и так далее, которые сейчас говорят о своих намерениях, скажем так, устроить новый виток по поставке нового, более совершенного технологического военного оборудования для Украины, не способны изменить ситуацию на месте. Kiev espera recibir en los próximos días más promesas de suministro de equipamiento militar por parte de países occidentales en la reunión del Grupo de Contacto en Defensa de Ucrania, que se celebrará en Alemania. Unas ayudas que, según el presidente ucraniano, son necesarias para encarar a Rusia. Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів, якою так очікують наші воїни. Desde el inicio de la operación militar de Rusia, los aliados de Ucrania, al no querer comprometerse sobre el terreno, han puesto el acento en el esfuerzo bélico, además de la ayuda humanitaria y económica. Según datos publicados por el Instituto Kiel para la Economía Mundial, gran parte de esta ayuda, desde enero a noviembre de 2022, procede de Estados Unidos, seguido de la Unión Europea, el Reino Unido y Alemania. Hace días, Vladimir Putin advirtió que pese a todo el apoyo ofrecido, la dinámica de la operación en Ucrania es positiva. Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны, Генерального штаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы. Rusia insiste en que el fin de ese conflicto necesita una voluntad seria por parte de Ucrania para iniciar una negociación efectiva, pero solo entre las partes implicadas. Allí tenían las posturas y, bueno, parte del panorama que llevamos a analizar gracias al equipo de redacción y producción por el material. Nosotros vamos a presentar el perfil de nuestros analistas. Hoy con nosotros Víctor Ternovsky, periodista de la agencia internacional de noticias rusas Sputnik. Nos acompaña desde Moscú. Y también va a estar con nosotros Luis Paz, analista internacional, especialista en África y Medio Oriente, desde Caracas, la capital de Venezuela. Allí veíamos sus perfiles en pantalla, ya están conectados con nosotros. Les damos rápidamente la bienvenida. Víctor, gusto saludarte a esta hora. ¿Qué tal?
Sí, buenas tardes, estimados amigos. Gracias por llamar acá a Moscú para saber nuestra opinión y nuestra visión. Gracias. Gracias por recibirnos, Víctor, y un cordial saludo y bienvenida, como siempre, Luis, desde Caracas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a su programa y feliz año 2023. Un muy buen 2023 también para ti y para Venezuela, Luis. Bueno, vamos a dar paso a este análisis. Yo voy primero desde el protagonista, desde Rusia. Voy a iniciar contigo, Víctor, porque bien lo decíamos, falta poco para cumplirse un año de esta operación militar especial rusa hacia Ucrania. Y bueno, el presidente Putin, allí lo escuchábamos, ha vuelto a cuestionar ese creciente envío de armamento y componentes militares de Occidente pues a Kiev. Yo te pregunto, ¿esto en definitiva pudiéramos decir y a la fecha que ha sido un factor clave, vital, de peso para que pues a estas alturas no se haya podido dar fin al conflicto? Sí, sabe, yo le respondería lo siguiente, porque la preocupación de Rusia, estas declaraciones que acaba de hacer nuestro presidente ruso Vladimir Putin sobre el malestar, así diríamos, de Rusia por el suministro de armamentos al régimen de Kiev, no es algo nuevo. Y de hecho, yo quiero recordar que la operación militar especial de Rusia fue lanzada exactamente en respuesta, entre otras razones, a los suministros de armamentos al régimen de Kiev antes del 24 de febrero. Se suministraron armas al régimen de Kiev desde el año 2014 y antes de la intervención militar rusa por valor de miles de millones de dólares. Eso en violación de todos los compromisos y acuerdos, tanto por parte de Ucrania como también por parte de la OTAN. Algo que le obligó a Rusia a intervenir. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como estamos viendo y como ustedes están constatando, están incrementando los suministros de armas al régimen de Kiev, tratándose de unos suministros sin precedentes. En otras palabras, están obligando a Rusia a actuar más, es decir, están agravando el conflicto. Cuantos más armas hay en Ucrania, mayor amenaza representa para nosotros los rusos, y de ahí más conflicto. Bueno, como bien hemos titulado de hecho esta edición, Víctor, más armas, más hostilidad. Ya voy a regresar contigo, voy ahora a Caracas con Luis y precisamente Luis, hemos visto durante todo este tiempo que en cuanto foro y escenario internacional pues ha podido, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pues pide más armas para lo que él llama o denomina, lo cito, detener el terror ruso, y Occidente pues le ha dado lo que ha pedido. Pero ¿hasta qué punto, a tu consideración y en base a tu análisis, Luis, llega, ¿no?, este círculo vicioso de las armas y realmente quién le está sacando mayor provecho, Ucrania u Occidente, si lo analizamos incluso desde la arista no solo económica sino bélica y política? Sí, ciertamente en el caso de Ucrania el envío de armas favorece evidentemente al complejo militar de los Estados Unidos. Cuando analizamos los envíos de armas que se han hecho en este último año que pasó, encontramos ciertos elementos que pueden darnos ciertas luces. Por ejemplo, en el caso de países de Europa Oriental, ellos han vaciado sus almacenes de armamento de fabricación soviética o de fabricación rusa y se lo han entregado a Ucrania, porque precisamente en ese sentido ellos recibirán a cambio, en beneficio de ese cambio, van a recibir armamento proveniente de los Estados Unidos de fabricación europea. Es evidente que aquí el gran favorecido es el gobierno de los Estados Unidos. Está otra lista del problema, que es el caso que se está dando actualmente con Alemania, en el que Polonia, quien quiere dotar a Ucrania de armamento de tanques de combate de tipo Leopard 2, eso implica que Alemania tiene que ceder el permiso por ser el país fabricante de ese armamento, y eso genera que a Ucrania se le va a dar unos tanques mucho más modernos de los que ya tenía al comienzo de la operación militar especial de Rusia. ¿Esto puede generar algún beneficio para Ucrania? Temporalmente sí, pero también eso genera quebraderos de cabeza a nivel logístico, en el sentido de que tiene que entrenar a su personal para poder manejar un armamento moderno como el de los Leopard. Tiene que darle munición, porque el problema que tiene Ucrania en este momento es que no tiene una infraestructura militar industrial que le produzca su propio armamento, sino que ahora depende exclusivamente de Occidente para poder sostener el esfuerzo de combate ante Rusia. Esto Rusia lo sabe, y por eso el avance ruso, que muchos han criticado que no es rápido, que es muy lento, en cierto modo el avance ruso es estratégico en el sentido de que destruye
la cantidad de armamento que está colocando Ucrania en el campo de batalla y obliga a Occidente a aumentar los envíos, y eso genera un estrés dentro de la industria militar europea. Te puedo poner un caso muy patente, el caso de la munición de artillería que utiliza Ucrania, que es la de 155 milímetros que usa la OTAN. Ucrania gasta en un año 480.000 de esa munición, 480.000 proyectiles de ese tipo de munición. La industria europea solamente produce 300.000 municiones de ese tipo al año. Es decir, que la guerra ucraniana supera los índices de producción europeos en su conjunto. Entonces eso genera un estrés a la industria europea y ponen aprietos a los países como Inglaterra, como Francia, como Polonia, porque entonces tienen que sacar de sus existencias propias, de su propio material de guerra, para poder suplantar a Ucrania, y eso es lo que hace debilitarlos en el tiempo. Y aún así no se han negado pues a seguir esta llamada ayuda militar, ¿no? Esto queda allí para la reflexión y ya vamos a profundizar un poco más. Regreso con Víctor allí en Moscú, y fíjate que es interesante en este análisis, Víctor, que aun cuando en las pasadas fiestas de Navidad Rusia aseguró estar listo para negociar con el gobierno ucraniano una tregua por el Año Nuevo, desde Kiev se negaron. ¿Qué implica, Víctor, pues para Ucrania, más allá de las consecuencias que tiene en su población, seguir extendiendo el conflicto hasta, como ellos dicen, ganar la guerra en el campo de batalla? Sí, gracias por su pregunta, pero permítame, por favor, antes de responder, un breve comentario, porque me pareció muy importante, porque en la anterior pregunta usted, al excelente invitado de Venezuela, usted ha dicho sobre un régimen ucraniano pidiendo más armas, pero me parece que ha llegado ya la hora de poner punto final en esa cuestión. Un régimen ucraniano, un presidente ucraniano es algo que no existe. Es decir, que hay un Volodymyr Zelensky pidiendo algo a la OTAN. Es decir, que por ejemplo en el caso de Venezuela hay un Guaidó diciendo algo. Cuando dice algo Guaidó, ese, digamos, presidente entre comillas venezolano, eso obviamente no ocurre, porque cuando habla Guaidó en realidad habla Washington. Es decir, cuando habla Zelensky, habla Washington. En Ucrania hay un régimen títere. Lo que dice no es lo que dice el presidente ucraniano, lo que dice el pueblo ucraniano. Es lo que dice la OTAN, es lo que dice Estados Unidos. Entonces, eso es lo que ocurre. No es que Zelensky pide armas. La OTAN quiere y suministra armas a este régimen. No es lo que está ocurriendo, y utiliza a los ucranianos como carne de cañón. Muchos ucranianos lo entienden. Otra cosa, que no pueden manifestar abiertamente su postura y su rechazo, porque hay una brutal maquinaria de represión en Ucrania contra todos aquellos quienes cuestionen lo que esté ocurriendo ahora mismo en ese conflicto con Rusia. Eso me parece muy importante, además, para que se entienda lo de Ucrania, porque Ucrania recibió, datos últimos, 150.000 millones de dólares en ayudas por parte del occidente colectivo. De todo este dinero, 50.000 millones de dólares fueron en armas para el régimen de Kiev. El resto, 100.000 millones de dólares, fueron en ayudas financieras al régimen de Kiev. Un régimen que ni siquiera tiene con qué pagar ni salarios ni pensiones públicos a sus ciudadanos. Es decir, es un régimen insolvente, es un régimen insostenible económicamente. Así que es un régimen prácticamente al servicio, a sueldo de la OTAN, de Estados Unidos. Así que no existe Volodymyr Zelensky, no existe el presidente de Ucrania. Es la OTAN, está ahí contra Rusia. Y ahora, respondiendo a su pregunta muy brevemente, porque es muy importante, usted ha constatado que durante la tregua navideña ortodoxa bombardearon por parte del régimen de Kiev ciudad como por ejemplo Donetsk, mataron a gente ahí. Y yo en ese sentido lo único que le podría decir es lo siguiente, porque fue una Navidad ortodoxa y entre quienes bombardeaban Donbass, Donetsk, se encontraban terroristas del ISIS, terroristas yihadistas que en masa ahora mismo están llegando a Ucrania. De hecho, recientemente un combatiente, un terrorista del Estado Islámico, Abdalhim Shishani, recibió la ciudadanía de Ucrania. En esos momentos está combatiendo contra las tropas rusas en suelo ucraniano. Para que se entienda quiénes estaban bombardeando, en particular Donetsk y iglesias ortodoxas de Donetsk, durante la tregua navideña en Ucrania. Pero ¿qué es lo que está pasando? Obviamente eso provoca mayor escalada y además demuestra la falta de voluntad de la contraparte por sentarse a negociar. ¿Qué significa eso para la contraparte? Nada bueno. Aleja, en efecto,
cada vez más esa vía diplomática para intentar resolver esto. A ver, Luis, continuando en esta misma secuencia de este interrogante, y que de hecho ya Víctor lo expuso de alguna manera en su respuesta, diciendo claramente pues cómo desde Ucrania, desde su gobierno específicamente, hay una especie de guía, o se prestan al final a lo que quiere la OTAN o Estados Unidos. Te pregunto, esa consigna de ganar la guerra, y los estoy citando, que tanto pronuncia Ucrania, y por ende esa negación a una negociación que se propone desde Moscú, viene netamente dada, quiero saber tu análisis, ya conocimos la de Víctor, pero a tu criterio, ¿viene netamente dada por una voluntad del propio gobierno ucraniano, o es más en efecto una influencia por parte de Occidente? Ciertamente la idea de Ucrania de querer recuperar los territorios que se adhirieron voluntariamente a Rusia, como Gerson, Zaporizhia, Crimea, no responde a la realidad. El hecho es que una cosa es querer la aspiración que tiene Zelensky, y otra cosa es que tenga los recursos materiales para poder hacerlo. Por eso es que le solicita a Occidente que le entregue armamento, le ayuden con mercenarios para poder rellenar las brigadas o divisiones que están combatiendo en el Donbass para poder combatir a Rusia. Obviamente que Occidente tiene la mano detrás de todo el proceso de negociación que pudiera desarrollar Ucrania, porque inicialmente Rusia presentó sus ofertas de garantías de seguridad, sí. Presentó algunas propuestas, por lo menos el diálogo del acuerdo de Minsk. Y fíjate lo que la historia ha demostrado con las declaraciones de Merkel, de Hollande, de Francia, que eso fue una estrategia europea y estadounidense para darle tiempo a Ucrania para armarse. Obviamente, Ucrania actualmente es un estado colonizado, y rescato las palabras que dijo el presidente Vladimir Putin en uno de sus discursos, cuando él dijo que los estados colonizados no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en un enfrentamiento entre grandes potencias. Eso es una realidad, Ahora, Ucrania está jugando con fuego porque ciertamente está recibiendo armamento moderno, pero ese armamento ya el presidente Vladimir Putin ya dio instrucciones a sus empresarios, sus empresas productoras de armamento, para que copiaran los modelos y mejoraran los implementos militares que está utilizando Rusia en la operación militar especial para poder enfrentar a Ucrania. Ahora, obviamente la estrategia de Rusia es ir desgastando a Ucrania. De ese modo Ucrania pueda ir cediendo territorio, y eso es lo que está pasando. Fíjate lo que ocurrió con Soledar hace unos días, lo que está ocurriendo en Marinka, o lo que va a ocurrir con Bakhmut, que va a ser rodeada la ciudad y va a ser tomada. Eso va a implicar un golpe fuerte para Zelensky, porque entonces va a tener que colocar sus reservas justo al final en la línea que está entre Konstantinovka, Kramatorsk y Slaviansk, y esas serían las batallas finales que garantizarían la victoria de Rusia en el Donbass. Ahora, Ucrania tiene una disyuntiva en este momento, porque hay una preocupación de que hay un ataque desde el norte. Eso, desde Bielorrusia, porque precisamente en este momento se están desarrollando ejercicios conjuntos entre Bielorrusia y Rusia. Entonces, eso tiene nerviosa a Zelensky. Y eso lo que va a generar en el futuro es que Ucrania tenga que destinar más tropas en el norte y va descuidando el sur, y por eso es que Rusia está avanzando en este momento. Por eso es que este año 2023 promete muchísimo, en el sentido de que pudiera darse el fin de la guerra en Ucrania, y eso por vías militares inclusive. Y eso lo vamos a ir viendo conforme pasen los meses. Víctor, seguro tienes algo que agregar con este punto, pero aprovecho para preguntarte justamente en esta línea, y hablando de los contingentes y los componentes militares. Escuchábamos hoy el anuncio del gobierno ruso de aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas rusas a 1.5 millones de efectivos. Quiero que me lo confirmes, pero además, ¿cómo se inserta este plan en el escenario de la operación rusa, y sobre todo ante lo que se lee por parte de prensa occidental, que hablan de los reveses que ha tenido para tu país en el campo de batalla frente a Ucrania? ¿Qué tan cierto es esto? Sí, primero es una información cierta. Obviamente en Rusia en estos momentos se está prácticamente trabajando desde nuestras autoridades en incrementar nuestro ejército, y eso muestra un potente mensaje por parte de Rusia de que entonces está lista Rusia
para abordar el asunto del conflicto de Ucrania de una manera mucho más contundente, de una manera mucho más seria. Además, en ese sentido me parece importante recordar que en realidad fue Rusia quien durante todos los años estaba promoviendo la paz y un diálogo, los acuerdos de Minsk en particular. Acuerdos sobre garantías de seguridad presentadas por Rusia a Estados Unidos y a la OTAN en diciembre del año pasado, tal y como, en diciembre del año 2021, tal y como estaba recordando ahora mismo el experto. Es decir, Rusia durante los años estaba buscando una solución pacífica. ¿Y qué es lo que está haciendo la OTAN? Y sus caras visibles están diciendo que la solución pasa por derrotar a Rusia militarmente, es decir, no buscan una solución pacífica. Rusia en cada momento iba demostrando su voluntad de sentarse a negociar, de pararse, de encontrar una solución. Pero como estamos viendo de que una solución es prácticamente imposible, de hecho ahora mismo está transcurriendo un foro Davos que se convirtió nuevamente en un encuentro prácticamente militarista donde ellos abordan más armas aquí. Entonces Rusia ante estas circunstancias demuestra que su paciencia también está acabando. Y yo quería terminar con lo siguiente, porque yo escuché en particular a su experto, con quien coincide totalmente, pero dijo sobre un avance bastante lento de las tropas rusas. Yo en ese sentido simplemente quería recordar que ahora mismo Rusia está enfrentando a toda la maquinaria bélica de la OTAN. Rusia no está enfrentando un país chiquito tal y como nos quieren presentar. Rusia ahora mismo, por sí sola y gracias a sus aliados también que nos ayudan hasta cierta medida, está enfrentada a todo el bloque militar. Yo quería ver el caso de cualquier otro país pudiendo sostenerlo. Así que es lo que está ocurriendo. A ver, Luis, ya me queda escaso minuto para ir dando las conclusiones y efectivamente, bueno, mucho se ha debatido sobre esas vías para acabar con el conflicto, para llegar a un acuerdo. Muchos alegan que debe ser esa vía diplomática, aunque cada vez se ve más lejos, pero ¿qué tan cierto, o a tu consideración también, en base a esas aristas que están sobre el tablero y de lo que se dice, es de que antes de llegar a esa solución o a esa posible vía diplomática, tanto Rusia como Ucrania, o mejor dicho, quienes están detrás de Ucrania, necesitan seguir midiendo fuerzas y demostrarlo en el campo de batalla? Sí, ciertamente el envío de armas de Occidente lo que hace es alargar la agonía del Estado ucraniano. Es evidente que Ucrania no tiene ni los recursos materiales ni los recursos humanos suficientes para enfrentarse a un Estado como Rusia. Ahora, para llegar a una solución pacífica tiene que haber confianza, y la confianza entre Occidente y Rusia está dañada. Fíjate con lo que mencioné anteriormente, lo de los acuerdos de Minsk, que ya se descubrieron cuáles eran los entretelones que había detrás del acuerdo de Minsk, que era armar a Ucrania para lanzarla contra Rusia. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Sí. Pero es evidente que mientras Rusia no tenga garantías de seguridad, tenga garantías de seguridad verdaderas por parte de Occidente, obviamente la relación entre Occidente y Rusia no va a ser la misma luego de la operación militar especial de Ucrania. Obviamente es un hecho que el mundo está cambiando hacia un orden multipolar. Ya el orden unipolar ya está quedando en desuso, y de hecho ya incluso si uno lee la prensa en los últimos días se han dado reuniones sobre todo sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que esos son elementos que hay que tener en cuenta, porque entonces eso indica que el sistema internacional fruto de la Segunda Guerra Mundial, creado en 1945, ya está empezando a dar cambios acelerados, y que no va a ser lo mismo después de esta operación militar de Rusia en Ucrania. Así es. Yo considero que la batalla que está dando Rusia en Donbass es clave, porque yo creo que allí va a ser el punto de inflexión donde se va a abrir la puerta para unas negociaciones. Si Rusia toma el Donbass en su totalidad, eso va a obligar a Ucrania a sentarse en la mesa de negociaciones, así no lo quiera, y que mientras más pase el tiempo, el riesgo que tiene Ucrania de perder más territorio, perder Poltava, perder Kharkov, que son ciudades importantes y simbólicas para Rusia, Odessa, su salida al Mar Negro se torna más importante, porque entonces Rusia podría seguir avanzando. O sea, mientras más tiempo Zelensky esté en su obstinación de tomar los territorios que actualmente ocupa Rusia, va a seguir la guerra. Es evidente que va a seguir la guerra, va a seguir el suministro de armas. Puntos de inflexión. Va a seguir avanzando eso lo dirá el tiempo. Así es.
Puntos de inflexión que vamos a analizar seguramente en otro espacio, en una nueva edición, y que seguro contaré con pues el análisis tanto tuyo como de Víctor. El tiempo se nos fue, quiero agradecerle a ambos y será hasta una próxima oportunidad. Víctor, Luis, que estén bien. Bueno, allí el panorama en medio del curso del conflicto, pues durante la jornada el presidente ruso ha decidido aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas rusas a 1.5 millones de efectivos, reforzando así los componentes estructurales clave de las Fuerzas Armadas. Mañana cambiamos de análisis, nos vamos con el foco a la visita del canciller de Irán a Turquía y el encuentro con su par turco, todos los pormenores de estas conversaciones. Buena jornada, les esperamos mañana.